Imagina que eres un oficial francés en 1890. Estás en África Occidental, frente a un ejército enemigo. De repente, te das cuenta de que son mujeres. Mujeres con la cabeza rapada, collares de dientes de leopardo y mosquetes en mano. En ese instante de duda, en esa fracción de segundo en la que tu mente europea trata de procesar lo que ves, ya es demasiado tarde. El filo de su cuchilla está a centímetros de tu cuello. Estas mujeres existieron. Fueron las amazonas de Dahomey, las Agogie, las Saosi, la inspiración directa para las mujeres maravilla de los cómics. Pero la historia real es mucho más compleja, más oscura y más íntima de lo que Hollywood se atrevió a mostrar. Hoy cerramos nuestra serie Secretos íntimos del poder con el caso más fascinante de todos. Porque ellas no solo luchaban como hombres. Según sus cantos de guerra, cuando salimos a la guerra, dejamos de ser mujeres, nos convertimos en hombres. Pero, ¿qué significaba esa transformación? ¿Cómo vivían siendo, simultáneamente, vírgenes consagradas, esposas de un solo hombre, el rey, y dueñas de su propio deseo en las sombras? Vamos a adentrarnos en los muros del palacio de Abomey para descubrir los secretos mejor guardados de las esposas del rey. Y al final, tendremos una sorpresa. Una nueva serie que va a volarte la cabeza. Para entender a las Agogie, tenemos que viajar al siglo XVII, al reino de Dahomey, en lo que hoy es Benín. Su origen como guerreras no fue casualidad. Ocurrió gracias a una figura que la historia oficial intentó borrar, la reina Angbe. Entre 1708 y 1711, Angbe gobernó Dahomey. Y observó algo que sus predecesores masculinos habían pasado por alto: las guerras estaban diezmando a la población masculina. El reino necesitaba soldados, pero los hombres escaseaban. Angbe tomó una decisión radical, formalizó y entrenó profesionalmente a un cuerpo de guardaespaldas femenino. Existían mujeres que acompañaban a los cazadores de elefantes desde tiempos inmemoriales. Se decía que eran más sigilosas, más pacientes y más letales que los hombres. Pero para el pueblo Fon, la mujer no era solo un ser humano. Tenía una conexión espiritual con la tierra y los ancestros. La capacidad de dar vida era vista como un poder mágico. Por eso, cuando una mujer empuñaba un arma, era una fuerza de la naturaleza. Y había una regla de hierro: la castidad impuesta. Cuando una mujer ingresaba en el ejército, dejaba de pertenecerse a sí misma. Pasaba a ser, ante la ley y los dioses, propiedad del rey. Eran llamadas Saosi, que significa literalmente nuestras esposas. Un ejército de miles de mujeres, las mejores guerreras de África Occidental, eran consideradas legal y espiritualmente las esposas del rey. Un harén armado hasta los dientes. Vamos a atravesar los muros del Palacio Real de Abomey. La vida dentro no era solo entrenamiento y guerra. Era un universo profunda y íntimamente femenino. Imagina barrios enteros dedicados a las Saosi. Calles por las que ningún hombre, excepto el rey y un grupo de eunucos, podía transitar. Miles de mujeres jóvenes, en la cima de su forma física, viviendo juntas, durmiendo juntas, entrenando juntas, y totalmente prohibidas de tener contacto íntimo con ningún hombre. La castidad no era solo una imposición práctica para evitar embarazos. Era una condición espiritual. Se creía que su poder en la guerra dependía de su pureza sexual. Una Agogie que rompía su voto se volvía vulnerable, abandonada por los espíritus. Pero, ¿qué pasaba con el deseo? El explorador británico Sir Richard Burton, un obsesivo cronista de la sexualidad en otras culturas, visitó Dahomey en 1860. En sus diarios privados, escribió algo inquietante:
Observó que la energía contenida dentro de los barracones femeninos era abrumadora, y sugirió que las relaciones entre ellas no solo existían, sino que eran toleradas en la más estricta discreción. El antropólogo Melville Herskovits, que estudió la cultura Fon en 1930, confirmó algo similar. En la cultura Fon, las relaciones entre mujeres eran conocidas y se afirmaba que eran más frecuentes que entre hombres, especialmente en contextos como el harén real. No era solo deseo físico. En un mundo donde cualquier contacto con un hombre fuera del rey significaba la muerte, los vínculos afectivos entre ellas se convertían en un refugio. La única vía para experimentar el placer y el cariño sin poner en riesgo su vida. Imagina la tensión de ese espacio. Mujeres entrenadas para ser letales, que pasaban horas semidesnudas bajo el sol africano, untadas con aceites, que dormían en estrecho contacto. Mujeres que eran esposas de un hombre al que veían quizás una vez al año, pero dueñas absolutas de su propio espacio y su propio deseo en las sombras. Uno de sus cantos de guerra, documentado en 1851, dice: «Como el herrero toma una barra de hierro y por el fuego cambia su forma, así hemos cambiado nuestra naturaleza. Ya no somos mujeres, somos hombres». No significa que quisieran ser hombres biológicamente. Significa que, ritualmente, adoptaban una identidad guerrera. Eran hombres en espíritu en el campo de batalla. Pero fuera de la guerra, cuando regresaban al palacio, volvían a ser mujeres. Mujeres que reían, que lloraban, que tejían lazos profundos con sus compañeras. Esa dualidad es lo más fascinante de su historia. Su poder no se limitaba a los barracones. Las Sagogie estaban integradas en el gobierno de una forma única. Existía una jerarquía paralela, cada oficial masculino tenía su contraparte femenina, llamada Mino, nuestra madre. Había una Migan, madre del primer ministro, una Gau, madre del comandante, una Kposi, madre del tesorero. Estas mujeres tenían voz y voto en los consejos de guerra, manejaban recursos y administraban justicia entre ellas. Eran célibes, pero eran las madres simbólicas de la nación. No podían tener hijos, pero el rey mismo era, en cierto sentido, su hijo espiritual. Ellas lo habían parido simbólicamente para el trono y morían por él. Esta maternidad simbólica estaba cargada de una tensión erótica contenida. Durante los festivales anuales, las Sagogie bailaban frente al rey. Los cronistas europeos describieron esas danzas como lascivas y provocativas, con movimientos de cadera explícitos. Vírgenes consagradas bailando eróticamente para su esposo real. ¿Era una válvula de escape? ¿Un ritual de fertilidad simbólica? Y luego estaba el misterio de los fetiches. Cuando una Agogie salía a la guerra, dejaba un objeto sagrado colgado en su puerta. Si había roto su voto de castidad, el fetiche lo delataba. La creencia estaba tan arraigada que ninguna se atrevía a ponerla a prueba. El miedo a ser descubierta como impura era más poderoso que cualquier vigilancia. Este poder aterró a los franceses. En las guerras de 1890 y 1892, se enfrentaron a un enemigo para el que no estaban preparados. Los informes militares franceses hablan de mujeres que cargaban contra las líneas con determinación suicida, que preferían morir antes que ser capturadas. El coronel Dats escribió que las amazonas eran más peligrosas que los hombres, que luchaban con una furia sin equivalente en la historia militar de Europa. Pero la tecnología se impuso. Los fusiles franceses eran muy superiores a los mosquetes de la Sagogie. En 1892, el rey Beanzin fue derrotado y exiliado. Las Sagogie fueron masacradas en su mayoría. Algunas huyeron a los bosques.
Otras fueron capturadas y exhibidas en ferias coloniales en Francia. El reino de Dahomey dejó de existir. Pero las guerreras no desaparecieron de la noche a la mañana. En 1978, un historiador viajó a una aldea remota en Benín. Encontró a una anciana diminuta, de piel como cuero curtido. Se llamaba Nahui. Y afirmó haber sido una agogie, haber luchado contra los franceses en 1892. Recordaba el olor de la pólvora y los gritos de sus compañeras. Nahui murió al año siguiente, con más de 100 años. Fue la última de las amazonas de Dahomey. Con ella se fue la última voz que podía contar la historia desde dentro. Pero su legado no murió. William Moulton Marston, el creador de Wonder Woman en 1941, era un hombre fascinado por el poder femenino. Había leído relatos sobre estas guerreras africanas y se inspiró en ellas para crear a las amazonas de Themyscira. Las mujeres maravilla de los cómics son, en cierto sentido, hijas espirituales de las agogie de Dahomey. Más recientemente, The Woman King con Viola Davis devolvió a las amazonas a la cultura popular. Pero la película, por sus límites, no pudo mostrar los aspectos más íntimos de su vida. No pudo explorar la tensión de su reclusión, los lazos que tejían en las sombras, el misterio de su sexualidad prohibida. Y eso es lo que hemos intentado hoy. Ir más allá de la pantalla. ¿Qué pesaba más en su leyenda? ¿Su destreza con el mosquete o el misterio de su vida íntima? ¿Encontraron formas de vivir su afecto a pesar de las prohibiciones? No lo sabemos con certeza. Y quizás esa incertidumbre es parte de su legado. Fueron dueñas de su cuerpo en un grado que pocas mujeres de su época alcanzaron. Pero también fueron prisioneras de un sistema que las controlaba. Fueron víctimas y verdugos, heroínas y asesinas, vírgenes y amantes. Fueron, como todos los seres humanos, contradictorias. Con este episodio cerramos nuestra serie Secretos íntimos del poder. Hemos viajado desde los baños romanos con sus conspiraciones y rituales paganos, hasta llegar hoy a las guerreras de Dahomey. Hemos explorado lo que la historia oficial prefirió olvidar: la sangre, el deseo, el misterio que siempre acompaña al poder. Pero esto no es un adiós. Es un hasta pronto. Y tengo una sorpresa. La nueva serie que viene va a superar todo lo que hemos hecho hasta ahora. Vamos a adentrarnos en un mundo aún más oscuro, más fascinante y más prohibido. Un mundo donde el poder y el deseo se entrelazan de formas que no imaginas. La próxima serie se llama Sangre Azul, Secretos de Cama y Trono. Vamos a descubrir qué ocurría realmente en los dormitorios reales de las grandes dinastías. Los pactos sexuales que movían imperios. Los herederos que no eran lo que parecían. Las reinas que usaron su cuerpo como arma política. Y los reyes que murieron por exceso o por defecto en la alcoba. Prepárate, porque lo que viene va a ser histórico. Si llegaste hasta aquí, gracias por acompañarme en esta serie. Si te gustó, déjame un like, que es la forma de decirle al algoritmo que este contenido importa. Y suscríbete, activa la campanita, para no perderte el estreno de Sangre Azul. Te leo en los comentarios. Después de todo lo que has descubierto hoy, ¿qué crees que pesaba más en la vida de las agogie, su poder en la guerra o su soledad en la intimidad? Nos vemos muy pronto. Hasta entonces, sigue cuestionándolo todo.